Llegamos al momento más emblemático de la tarde, la entrega del Premio Empresario de Aragón 2019, un galardón que recae en una mujer que conoce muy bien el olor del periódico recién impreso. Tomó las riendas de Heraldo de Aragón en 1991 y lo ha convertido hoy en un grupo multimedia nacional. Un buen amigo suyo y ganador del Premio Empresario de Aragón 2018, don Amado Franco, que no ha podido acompañarnos, ha querido, eso sí, mandarle este mensaje. Presidente de Aragón, presidente de COE Aragón, autoridades, queridos amigos, buenas tardes a todos. Y muy especialmente a la empresaria de Aragón del año 2019, nuestra gran y admirada amiga Pilar de Yarza Moncler. Aunque hoy no puedo estar físicamente con todos vosotros, sí que he querido participar en este homenaje a una de las mujeres más relevantes de la economía y de la sociedad aragonesa y española. Y enviarte, Pilar, mi más sincera enhorabuena por este reconocimiento tan merecido. En nuestra amiga Pilar se suman muchas facetas: la faceta empresarial, la solidaria, la familiar, la cultural. Y todas se sustentan en firmes valores que ha aplicado en todos los órdenes de su vida. Pilar, como suele decir, creció acunada por el ruido de la rotativa, conoció el plomo, los linotipistas, los correctores de pruebas y las redacciones desiertas todas las mañanas. Me formé, nos has contado muchas veces, en un oficio tan importante como complicado, tan apasionado como a veces ingrato, pero siempre ilusionante y necesario. Cuando en el año 2000 asumía la presidencia de Heraldo de Aragón y junto a su hermano Fernando como vicepresidente se disponía a dar continuidad a una historia centenaria, entonces entre Heraldo de Aragón, Impresa y DASA sumaban 350 empleados. Hoy se ha convertido en el Grupo Neo, que da empleo a más de 2.000 personas. Ha sido un camino largo, lleno de cambios, desde el formato del periódico al diseño de la cabecera, ediciones digitales, relevo generacional, apertura al sector audiovisual, al sector tecnológico. Pero si de algo se siente orgullosa Pilar, es de que, habiendo transitado ya el Heraldo por 3 siglos distintos, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, los valores que reivindicaba en su primera editorial hace 124 años se mantienen intactos. Y ese compromiso ha inspirado su presidencia de Heraldo de Aragón y la de otros foros, como la AED. Allí dejó su impronta como la primera mujer presidenta de los editores españoles. Y esta admirable trayectoria le valió hace un año el cotizado premio Luca de Tena de periodismo que le entregó Su Majestad el Rey de España. En esa ceremonia, Felipe VI la definió como una gran dama de la prensa y una pionera que al frente del Heraldo acometió una gran obra de modernización, que hoy continúan sus sobrinos, Fernando, Paloma, Íñigo, y transformado en el pujante Grupo Eneo. Una editora que siempre ha sabido que en periodismo, como dijo el rey, el mejor negocio se llama calidad y verdad. Por eso reconocemos a Pilar por su empuje empresarial, por su visión, acompañados siempre por su implicación en distintas acciones humanitarias y solidarias. Para quienes integramos la Fundación Ibercaja, es una fortuna el poder contar con ella. En las sesiones de nuestro patronato como patrona, aporta su vocación social, su compromiso con el progreso de Aragón y con los aragoneses. Para nuestra tierra es muy importante que existan instituciones como Heraldo, como Ibercaja, comprometidas hasta el tuétano con el desarrollo y con la mejora de calidad de vida de los aragoneses. Por eso es estratégico el preservar la independencia de ambas. Y ese fue el espíritu que nos impulsó hace ya 2 décadas a acompañar al Heraldo en la etapa que entonces emprendía. Decisión de la que estamos especialmente orgullosos y satisfechos. Con este premio, querida Pilar, el empresariado aragonés te agradece ese compromiso y esa gestión. Si ha llegado a tan buen puerto es porque, pese a las dificultades, que seguro que las has tenido, has seguido adelante pensando en grande, con visión a largo plazo y con gran generosidad. Con tu impulso, Heraldo ha buscado nuevos mercados imprescindibles en un mundo globalizado como el de hoy. Lo habéis hecho en vuestro propio sector, que Heraldo conoce muy bien y donde es líder. Lo habéis hecho diversificando en áreas complementarias como la tecnología,
tan necesaria para ofrecer medios de comunicación competitivos. Y lo habéis hecho, claro, con valentía, pero con la prudencia necesaria para asegurar la continuidad del legado recibido. En consecuencia, hoy, Eneo es un gran grupo, robusto e influyente, que aúna la sostenibilidad empresarial con la función del periodismo como pilar de la democracia liberal, del progreso y de la defensa de los derechos humanos. Podéis estar satisfechos, Pilar. Recibisteis una buena empresa y habéis construido un gran grupo, del que los aragoneses estamos muy orgullosos. Gracias, Pilar, por tu trabajo, por tu amistad, por tu tiempo. Enhorabuena de corazón. Camina Pilar de Yarza, en un mundo de noticias. Camina Pilar de Yarza, con su inmensa trayectoria y con su alma solidaria. Y con su alma solidaria en un mundo de noticias. Querida Pilar de Yarza, suena la jota en su honor. En ella va mi enhorabuena, mi cariño y admiración, porque usted es y representa el heraldo de la mañana, el heraldo del buen lector, el heraldo de las verdades, que es el heraldo de Aragón. Ilumina la mañana del heraldo de Aragón. Ilumina la mañana
con su presidente al frente. La insigne Pilar de Llareza, la insigne Pilar de Llareza, Tras esta magnífica interpretación a cargo del jotero Nacho del Río y del pianista Miguel Ángel Tapia, vamos a conocer mejor la trayectoria empresarial de Pilar de Yarza, una trayectoria que se ha desarrollado en un ámbito en el que la presencia femenina ha sido una excepción. Conozcamos mejor esa trayectoria. Yo definiría a Pilar de Yarza como la gran dama del periodismo español, ¿no? Una mujer que ha sabido pelear en momentos de mucha dificultad, siempre con una idea muy clara, que es la defensa del buen periodismo, la defensa de la buena información. Y alguien que tiene la idea clara de que eso está por encima de muchas exigencias, pues lógicamente tiene un valor y un reconocimiento indiscutible. Criada entre rotativas y muy pegada a la vida que reflejan las páginas del Heraldo, Pilar de Yarza representa la vigencia de las grandes sagas de editores que, como en ABC, han articulado la opinión pública de nuestro país. Querida Pilar, enhorabuena por este merecidísimo premio y un abrazo muy, muy fuerte. Eres un ejemplo para todos los que te queremos y admiramos. Felicitaciones porque Fernando y tú pues cogisteis el relevo de vuestra familia en algo tan importante para Aragón como el Heraldo y lo habéis transformado en la gran realidad que es Eneo. Así que enhorabuena por tu labor como empresaria, que siempre el líder que va adelante y que señala el camino a los demás. El Heraldo de Aragón hace muchos tiempos podría haber dejado de ser una empresa con capital aragonés, con capital zaragozano, y hoy el Heraldo de Aragón y todo el grupo Eneo sigue siendo una empresa de nuestra ciudad, entre otras razones porque Pilar de Yarza así lo ha querido durante estos años. Querida Pilar, desde mi estudio de Pozuelo, que tú conoces porque has estado varias veces, te mando mi felicitación por el premio y te voy a dar las gracias por el apoyo que siempre has tenido para la cultura y para el arte y en mi caso concreto para mi pintura. Así que te deseo que seas muy feliz y te mando un abrazo grande. Es una aragonesa de lujo, muy entregada a sus empresas y muy entregada a nuestra tierra, Aragón, y que tenemos la suerte de tenerla al lado en varias instituciones. Yo creo que uno de los valores que más destacaría de Pilar es la solidaridad. Días compartidos que no olvidaremos, sonrisas de niños que recordarán tus caricias, tu sonrisa y tu generosidad. Agua limpia para su salud en Futuro Camerún, colegio en ACNUR, India, para las niñas que tengan los mismos derechos y oportunidades. Gracias, Pilar, por estar siempre. Quiero recordar que desde muy pequeñas ya jugábamos juntas. Yo iba a tu casa, tú venías a la mía. ¿Te acuerdas de los buenos ratos que hemos pasado en Zaragoza? Con nuestros padres, mi hermano y tus hermanos, Fernando, y el más pequeño de la pandilla, nuestro queridísimo Antonio. Disfruta de estos momentos y recibe un fuerte abrazo de parte de José Luis y mío. Muchas felicidades, Pilar. Te he visto como un referente, como nuestra editora, como la presidenta de los editores de nuestro país, como premio Luca de Tena, pero sobre todo te veo como una mujer valiente y solidaria, una mujer comprometida en el trabajo por una sociedad mejor, una defensora infatigable de Aragón y de España. Por tu premio
y por tantas otras cosas, enhorabuena y siempre gracias de corazón, querida Pilar. Muchísimas felicidades, Presidenta, por este merecidísimo premio que te da COE Aragón. La verdad es que han sido 20 años maravillosos, donde junto con nuestro padre, mis hermanos y con este socio extraordinario que es Ibercaja, pues hemos cumplido, yo creo que sobradamente, con el compromiso fundacional que fue siempre defender los intereses de Aragón y defender nuestra monarquía constitucional y la unidad de España tan amenazada en estos momentos. Y como me despediría con un beso muy grande como sobrino, pero como me han pedido estas palabras como presidente de WANIFRA, I just want to say congratulations. Invitamos al presidente de Aragón, don Javier Lambán, y al presidente del Consejo Empresarial y de COE Aragón, don Ricardo Mur, a subir al escenario para proceder a la ceremonia de entrega. Recibe el premio Empresaria de Aragón 2019, doña Pilar de Yarza Monpeón. Invitamos a la galardonada, doña Pilar de Yarza, a que se acerque al atril para dirigirnos unas palabras en calidad de empresaria de Aragón 2019. Muchas gracias. Bueno, qué sorpresa me he llevado con ese vídeo. Lo digo de verdad. Ha sido muy emotivo para mí y muy bonito, de verdad. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias por este reconocimiento. Autoridades, que me olvido de decirlo, perdonar. Presidente de la comunidad, presidente de la COE, autoridades, amigos, gracias, muchísimas gracias por este reconocimiento. Y sobre todo por tanto afecto como el que estoy recibiendo esta tarde de personas tan queridas y de organizaciones tan relevantes como la COE Aragón. Presidente de Aragón, presidente COE Aragón, autoridades, amigas y amigos, me siento muy honrada, abrumada y feliz. Comparto este reconocimiento con mi familia, que ha recogido con acierto y pasión el testigo de nuestros predecesores en el oficio de editar, mi hermano Fernando y mis 3 sobrinos, Paloma, Fernando e Íñigo. Tenemos la convicción de que la empresa, para perdurar, ha de estar basada en pilares firmes, en el compromiso con la sociedad, en la responsabilidad, en el trabajo duro, en el esfuerzo y en la capacidad de adaptación y de innovación. Es una actitud que merece la respuesta de nuestros representantes políticos para que garanticen la estabilidad política y la seguridad jurídica que exige este esfuerzo constante y responsable. Es verdad que eché de menos el ruido de la rotativa cuando salió de Independencia. Yo creo que aún lo sigo echando, pero bueno, hace tiempo. No he olvidado ese ruido, no creo que nunca lo olvide.
pero también me gusta mucho la potencia silenciosa de Internet. La tecnología, como la vida, cambia, pero permanecen los valores básicos. El deber de informar con rigor y veracidad es el periodismo que encarna Pilar Cernuda, no sé dónde está ahora. Querida amiga y maestra de oficio, siempre vinculada a nuestra casa, gracias por tu magnífico discurso, Pilar. El compromiso de servir a la sociedad en sus aspiraciones de progreso y de mejora es otro de nuestros valores. El compromiso de acompañar a Aragón y a España siempre mirando a Europa y al mundo en un camino de futuro. Suelo decir que no ha sido fácil llegar hasta aquí, en ese camino de dificultades, de logros y de esperanza. Nos han acompañado nuestros lectores y anunciantes y amigos, más que socios, como nuestros compañeros de Ibercaja. Gracias, querido Amado, aunque no has podido estar presente, por tus cariñosas palabras, y como todos quienes componen el esforzado y valioso tejido empresarial aragonés. Como subraya el presidente de NEO, Fernando de Ayarza López Madrazo, somos independientes pero no neutrales. Desde Aragón vamos a defender ese lema en el próximo Congreso de la Asociación Mundial de Editores que preside y que se celebrará en Zaragoza el próximo año. Nunca neutrales en la defensa de los valores democráticos, de los derechos humanos, en especial de la protección de los más débiles y de nuestra Constitución que consagra la unidad de España y que tan atinadamente encarna el Rey. Recibo este galardón como un acicate para renovar mi compromiso personal, el de Heraldo de Aragón y el del todo el Grupo Eneo, en la defensa de los valores que, lo creo firmemente, ayudan a hacer una sociedad mejor, libre, justa y próspera. De nuevo y de corazón, muchísimas gracias.